Me quedé congelada en el momento en que abrí la puerta de mi habitación. Allí estaba él, mi suegro, Gerald, de pie junto a mi tocador, sosteniendo mi camisón. Sus ojos se encontraron con los míos, y sonrió como si perteneciera allí. Ese fue el momento en que supe que algo estaba muy, muy mal. Esta era mi habitación. Mi santuario. Mi lugar seguro después de perder a mi esposo hace solo 3 semanas. «¿Qué haces aquí?», susurré, con la voz temblorosa. Él no respondió. Solo siguió sonriendo y dijo: «Me recuerdas a ella, tanto». Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba hablando de mí. Estaba hablando de su esposa muerta. No podía moverme. No podía hablar. Mis pies estaban pegados al suelo, y mi corazón latía como un tambor en mis oídos. ¿Qué planeaba hacer con mi camisón? Y entonces dio un paso hacia adelante, ofreciéndomelo como una ofrenda. Retrocedí lentamente, temblando, porque ese fue el momento en que finalmente entendí. No estaba segura en mi propia casa. Me llamo Ellen Monroe. Tengo 83 años y vivo sola en un pueblito tranquilo en el norte de Minnesota. Tengo canas en el cabello, manos suaves que alguna vez sostuvieron instrumentos quirúrgicos y un corazón que ha visto demasiadas pérdidas. Fui doctora alguna vez. Ya estoy retirada del Hospital Johns Hopkins. Cirujana de trauma. ¿Puedes creerlo? La gente solía respetarme. Solía arreglar a las personas. Ahora, ni siquiera puedo arreglar mi propia vida rota. Tuve un hijo, Michael. Él era mi luz, mi razón. Pero murió en un accidente de coche hace 5 años. Luego vino Thomas, mi esposo. Mi mejor amigo. Era amable. Dulce. Un verdadero caballero sureño. Estuvimos casados durante 45 años antes de que muriera mientras dormía hace 2 meses. Tranquilo. Pacífico. O eso creía yo. Porque después del funeral comenzó mi verdadera pesadilla. El padre de Thomas, Gerald Monroe, se presentó en el funeral sin ser invitado. No lo había visto en más de 1 década. Él y Thomas tenían una relación conflictiva. Siempre peleaban por política, dinero o cualquier cosa que pudiera encender una discusión. Gerald era alto y de mirada cruel. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás como uno de esos villanos de televisión. Llevaba un traje negro azabache, demasiado elegante para un duelo, con una corbata roja que gritaba problemas. Después del servicio, se me acercó mientras yo estaba junto al ataúd de Thomas. «Tienes una casa grande solo para ti ahora», dijo casualmente, como si habláramos del clima. «No deberías estar sola». Forcé una sonrisa cortés. «Tengo a las señoras de la iglesia. Y mi jardín». Pero Gerald no devolvió la sonrisa. «Me mudaré la próxima semana. Solo hasta que te recuperes». No fue una pregunta. Intenté protestar, pero se alejó antes de que pudiera decir una palabra. Así, sin más. 1 semana después, llegó. Sin aviso. Sin tocar la puerta. Solo el sonido de una camioneta frenando bruscamente en mi entrada. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras lanzaba su bolso al hombro y marchaba directo hacia la puerta principal. ¿Mencioné que todavía tenía su propia casa en Florida? Pero no. Insistía en que mi casa era mejor para la recuperación. Lo dejé quedarse, solo porque no tenía fuerzas para pelear. Todavía lloraba hasta dormirme cada noche. Apenas comía. Pero Gerald no estaba de luto. Él se adueñó de todo. Escogió su habitación, el antiguo estudio de Thomas. Reorganizó los muebles de la sala para una mejor circulación del aire. Desenchufó mi televisor y lo reemplazó con un viejo tocadiscos que hacía sonar jazz a las 5 de la mañana. Pero lo peor, empezó a observarme. De cerca. Demasiado cerca. Lo sorprendía mirándome mientras preparaba té. O tarareando mientras doblaba mi ropa que insistía en lavar él mismo. Comenzó a llamarme por el nombre de su esposa muerta. Elaine. Al principio, lo corregía. Soy Ellen, Gerald, ¿recuerdas? Él solo se reía. Es lo mismo.
La misma cara. El mismo cuerpo. Siempre fuiste su gemela. Esa fue la primera vez que cerré con llave la puerta de mi habitación por la noche. Una mañana, bajé y encontré que todas las fotos de mi difunto esposo habían sido reemplazadas. Desaparecieron los marcos con la cara sonriente de Thomas. Y, en su lugar, fotos de boda de Gerald y Elaine. De los años 60. En mi sala de estar. ¿Dónde están mis fotos?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él levantó la vista de su avena. Están en el ático. Solo pensé que deberíamos renovar un poco la casa. Tomó un bocado. ¿No crees que Elaine tenía una sonrisa hermosa? No respondí. Subí las escaleras y lloré. Durante un tiempo, intenté convencerme de que solo era duelo. Que extrañaba a su esposa. Que solo era un anciano solitario intentando volver a sentir algo. Pero luego encontré mi frasco de perfume, vacío. Y mi camisón favorito, desaparecido. Y una vez, cuando salí de la ducha, vi la puerta de mi habitación cerrarse lentamente. Él me había estado observando. Lo que nos trae de vuelta a esta noche. Él estaba allí, sosteniendo mi camisón. Sonriendo. Quise gritar, pero no lo hice. En cambio, susurré, «Sal de mi habitación». No se movió. Dije, «Que salgas». Dio un paso más. Y entonces, dejó caer el camisón sobre mi cama, se dio la vuelta y dijo algo que nunca olvidaré. «Ahora serás mía, Elaine. La muerte se la llevó. Pero no dejaré que te lleve a ti». Luego cerró la puerta detrás de él. Y la cerró con llave desde afuera. Gerald me había encerrado dentro de mi propia habitación. Y no solo eso, dejó mi camisón sobre la cama y susurró algo que todavía me pone la piel de gallina. «Ahora serás mía, Elaine». Elaine no era yo. Elaine era su esposa muerta. Pero Gerald, en ese momento, realmente creía que yo era ella. Miré la manija de la puerta, paralizada, rezando estar equivocada. Pero cuando la giré, clic, 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 no se movía. De verdad me había encerrado. No grité. No golpeé la puerta. Verás, fui cirujana de trauma el tiempo suficiente como para saber una cosa. Cuando entras en pánico, mueres. Fui hasta la ventana. Estaba en el segundo piso, y mi jardín estaba justo debajo. Por suerte, nunca dejé de trabajar en el jardín, incluso a los 83 años. Había dejado un montón de sacos de abono junto a la cerca, justo debajo de mi ventana, lo suficientemente alto como para amortiguar una caída. Así que abrí la ventana, apreté los dientes, y salí con mi camisón puesto. El viento estaba frío. Mis manos temblaban. Pero saqué una pierna, luego la otra, y me dejé caer. ¡Tú! Caí fuerte sobre la pila de abono. Mi cadera gritó. Grité de dolor. Pero no me detuve. Me levanté y corrí. Descalza. En la oscuridad de la noche. ¿Sabes? Cuando la gente habla de la jubilación, se imagina mañanas tranquilas, nietos visitando, hornear pasteles y plantar tulipanes. Nunca imaginé que estaría corriendo descalza en la oscuridad, huyendo de un hombre que creía que yo era su esposa muerta. Y lo peor, no era un desconocido cualquiera. Era familia. Amaba a su hijo. Dejé que este hombre entrara en mi casa porque también estaba de luto. Sentí lástima por él. Pero ahora me di cuenta, esto nunca fue por el duelo. Esto era por control. Mi primer pensamiento fue ir con mi vecina, Beth, al otro lado de la calle. Ella tenía 76 años, problemas de audición y se iba a dormir antes de las 8 de la noche como un reloj. Golpeé su puerta. No hubo respuesta. Así que corrí a la siguiente casa. Carter y Mally. Una pareja joven, de unos 30 y tantos. Buenas personas. Tenían un niño pequeño y 2 perros que ladraban por todo. Cuando llegué a su porche, la luz con sensor de movimiento se encendió. Antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, Carter la abrió, con los ojos bien abiertos. Señora Monroe. Debía verme como una loca. Estaba descalza,
solo con mi camisón, y temblando como una hoja. Corrió a buscar una manta. Mali vino detrás de él, cargando al bebé. Me derrumbé ahí mismo, en su porche. Me encerró, susurré. Gerald, él cree que soy Elaine. Él no está bien. Carter llamó de inmediato a la oficina del sheriff. 2 oficiales llegaron en menos de 15 minutos, un hombre y una mujer. Pero cuando les expliqué todo, sus expresiones cambiaron. La oficial se inclinó hacia mí con gentileza y dijo: «Señora, ¿tiene algún diagnóstico médico documentado sobre Gerald?» Parpadeé. ¿Qué? ¿Alguna vez le han diagnosticado una enfermedad mental, demencia, paranoia? No, admití. Pero ese no es el punto. Me encerró. El oficial varón parecía incómodo. ¿Tiene pruebas de que cerró la puerta con llave? ¿Algún vídeo? Intentó llamar al 911. No podía, respondí con enojo. No duermo con el teléfono. Él lo tenía. Se lo llevó ayer para limpiar la pantalla. Punto. Se miraron entre ellos. Señora, sin evidencia de intención criminal y sin señales de daño físico, no hay mucho que podamos hacer esta noche. Pero podemos hacer un informe. Carter, bendito sea, no lo aceptó. Mire, dijo, descanse aquí esta noche. No va a regresar allá hasta que resolvamos esto. Esa noche, me senté en el sofá, tomando té caliente, temblando bajo 2 mantas. Mali me pasó su teléfono. Llama a tu abogado. Y lo hice. Se llamaba Martín Giles. Tenía unos 50 y tantos. Inteligente. Leal. Se encargó de todo lo relacionado con la herencia de Thomas. Pero cuando le dije que Gerald se había mudado, hubo una larga pausa en la línea. Ellen, ¿por qué no me dijiste que se había mudado? Fruncí el ceño. ¿Por qué lo haría? Es familia. No pensé que fuera un asunto legal. Bueno, ahora sí lo es. Porque hace 4 días, Gerald presentó un formulario de cambio de residencia en el condado. Me incorporé. ¿Qué significa eso? Significa que ahora aparece oficialmente como copropietario de tu propiedad. No podía respirar. ¿Cómo es posible eso? Presentó un documento de poder notarial, firmado por ti. Yo nunca firmé nada. Te creo, dijo Martín. Pero vamos a tener que investigar. Si es falsificado, es grave. Pero ahora mismo, Ellen, necesito que entiendas algo. ¿Qué cosa? Legalmente, él podría tener más derechos en esa casa que tú, hasta que probemos lo contrario. Esa noche, me quedé despierta en la habitación de invitados de Carter y Mali. Tenía miedo de dormir. Miedo de que él, de alguna forma, me encontrara. Y estaba enojada conmigo misma. Había dejado que ese hombre entrara en mi vida. En mi hogar. Le di el beneficio de la duda. Creí que solo estaba de luto. Pero en el fondo, siempre supe que algo no estaba bien con Gerald. Incluso en el funeral, la forma en que me tocó el hombro demasiado tiempo, la forma en que me miraba cuando lloraba. Simplemente no quería creerlo. A la mañana siguiente, Carter me llevó de vuelta a la casa, en silencio. La camioneta de Gerald no estaba en la entrada. Entré a escondidas por la puerta trasera con una llave de repuesto que había escondido en una maceta hacía años. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera, para probar lo que Gerald había estado haciendo. Y fue entonces cuando lo encontré. En su habitación temporal, antes el estudio de Thomas, escondido en el cajón inferior del escritorio, había un sobremanila. ¿Y dentro? Fotocopias de mi firma en documentos de propiedad. Un diario escrito a mano, dirigido a Elaine. Decenas de fotos mías, durmiendo, trabajando en el jardín, en bata. Sentí náuseas. Y entonces, escuché la puerta principal chirriar al abrirse. Elaine, llamó una voz suavemente. Me paralicé. Intenté retroceder hacia el armario, pero pisé una tabla suelta del suelo. ¡Crack! Los pasos se aceleraron. Luego la puerta se abrió de golpe. Gerald estaba allí, respirando con dificultad,
con los ojos desorbitados. No se suponía que vieras eso, gruñó. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Él entró y volvió a cerrar la puerta con llave desde dentro. Acababa de encontrar un espantoso escondite de documentos en el cajón de Gerald, firmas falsas, fotos mías durmiendo, un diario dirigido a su esposa muerta, y fue entonces cuando lo escuché. Gerald entró en la habitación, cerró la puerta con llave detrás de él y me miró directamente a los ojos. No se suponía que vieras eso, dijo. Retrocedí rápidamente, sosteniendo el sobremanila como si fuera un escudo. Voy a llamar a la policía, dije con la voz temblorosa. Él no parpadeó. Luego, lentamente, metió la mano en su abrigo. Y sacó un cuchillo. Uno real. Brillante. Limpio. Directo de mi cajón de cocina. No me vas a dejar otra vez, Elaine, susurró. No esta vez. Mis rodillas casi se doblaron. El pecho se me apretó. Mi mano buscó lo más cercano en el escritorio, una pequeña figura de ángel de cerámica. Era pesada, afilada en el ala. La sostuve detrás de mi espalda. Gerald, dije con cuidado, yo no soy Elaine. Tú lo sabes. Soy Ellen. Estás confundida, dijo. Siempre te confundes cerca de la primavera, ¿recuerdas? Solías usar este mismo camisón. Él ya no estaba. Mental, emocionalmente, perdido. Di un pequeño paso hacia la ventana. Él lo notó. No lo hagas, gruñó, apretando el cuchillo con más fuerza. Y justo cuando se lanzó, lancé la figura. Se estrelló directo en su pecho, haciéndolo retroceder. Corrí hacia la puerta, giré la cerradura y salí corriendo. Bajé las escaleras corriendo, con el corazón desbocado, las piernas temblando. No me detuve a agarrar un abrigo ni zapatos. Simplemente corrí, otra vez, descalza por la puerta principal y hacia la calle. Pero esta vez, los vecinos me vieron. Beth, bendita sea, estaba en el jardín y gritó al ver a Gerald corriendo tras de mí, aún con el cuchillo en la mano. Soltó su pala y corrió hacia mí, agitando los brazos. Gerald se detuvo. Carter también vino corriendo, esta vez con un bate de béisbol. Gerald se quedó congelado. Y luego, así de repente, soltó el cuchillo. Sonrió. Y dijo, solo estaba jugando. La policía llegó minutos después. Se llevaron a Gerald, pero no esposado. Lo llamaron crisis de salud mental y lo colocaron bajo observación psiquiátrica por 72 horas. Dijeron cosas como: «Es un anciano, señora». Quizás se confundió. Usted dijo que aún no le ha hecho daño, ¿cierto? Quería gritar. Me persiguió con un cuchillo. Tenía fotos mías dormida. Falsificó documentos legales. Pero aún así no lo arrestaron. Será evaluado, dijo uno de los oficiales. Si representa un peligro para sí mismo o para otros, los médicos determinarán los siguientes pasos. Esa noche, de vuelta en casa de Carter y Mally, me senté con una taza de té, las manos temblando. ¿Estaba exagerando? ¿Y si Gerald solo estaba confundido? Seguía escuchando las palabras de los oficiales en mi cabeza. Es un anciano. Yo también lo era. Pero yo nunca haría algo así. Saqué el sobre de mi bolso y extendí los documentos sobre la mesa. Carter me ayudó a tomar fotos de todo. Enviamos copias a Martín, mi abogado. Entonces Carter dijo algo que me heló la sangre. Ellen, tienes que prepararte. Podría volver. Y sí, volvió. 48 horas después. El hospital dijo que estaba tranquilo y que no representaba una amenaza para sí mismo ni para otros. Así que lo dejaron ir. ¿Y adivina a dónde fue? Directamente a mi casa. La misma casa en la que no había vivido desde el día en que escapé. Cambió las cerraduras. Instaló cámaras. Y les dijo a los vecinos que me había ido del pueblo por un tiempo. Esa noche, Martín me llamó. Presenté una orden de restricción de emergencia. También iniciamos el proceso para anular el poder notarial falsificado. Pero Ellen, esto no será rápido. ¿Cuánto tiempo?
Semanas, quizás meses. Meses, susurré. Tengo 83 años, Martín. No tengo meses. Lo sé, dijo con suavidad. Pero lucharemos. Y ganarás. Pero luchar significaba esperar. Y mientras esperaba, Geral vivía en mi casa. Dormía en mi cama. Y nadie podía detenerlo. ¿Y lo que dolía aún más? Algunas de mis amigas de la iglesia se pusieron de su lado. Está de luto, decían. Estás siendo demasiado dura. Una incluso me dijo, es un anciano, Ellen. Déjalo pasar sus últimos días en paz. Ellas no sabían la verdad. No vieron el cuchillo. Las fotos. La cerradura en la puerta. El duelo ciega a la gente. Pero el miedo te hace ver todo con demasiada claridad. Una mañana, mientras tomaba té en casa de Carter, Mali entró apresurada sosteniendo su teléfono. Mira el grupo de Facebook del vecindario, dijo. Y allí estaba. Alguien había publicado imágenes de una cámara de seguridad de 2 casas más allá. Geral, cavando en mi jardín a las 3 de la madrugada. No estaba plantando. No estaba en una ceremonia. Estaba enterrando algo. Martín dijo, si eso es evidencia, fotos, ropa, más falsificaciones, podemos usarlo en la corte. Esa misma noche, a las 2:15 de la madrugada, la puerta principal comenzó a sacudirse. Carter se asomó por la ventana. Es él, susurró. Está afuera. Me acerqué de puntillas a la ventana. Geral estaba de pie en el jardín delantero, sosteniendo una pala. No estaba cavando. Solo miraba fijamente la casa. Luego, lentamente, sonrió. Y saludó con la mano. Geral apareció a las 2:15 de la madrugada. No gritaba. No golpeaba la puerta. Solo estaba allí, de pie en el jardín delantero, sonriendo, sosteniendo una pala. Y saludando. Me tapé la boca con la mano, viéndolo balancearse suavemente bajo la luz del porche como un hombre poseído. No habló. No se movió. Solo se quedó ahí, sonriendo, con la pala en la mano, como si supiera que lo estábamos mirando, y quería que lo viéramos. Luego, lentamente, colocó la pala en el suelo, se dio la vuelta y regresó a la oscuridad. No hacia su coche. No hacia la acera. Hacia mi casa. Carter me miró. Ya no vamos a esperar más. Al amanecer, mientras Geral, con suerte, dormía, tomamos guantes, linternas y una palanca. Carter dijo que había visto el lugar exacto en las imágenes de seguridad del vecino, debajo de mis rosales, junto al banco del jardín. Ese jardín había sido mi orgullo. Thomas y yo plantamos esas rosas juntos el verano después de jubilarnos. Rojas, blancas, amarillas. Llenas de amor y recuerdos. Ahora, ese pedazo de tierra se sentía como si escondiera un secreto que nadie quería decir en voz alta. Cavamos en silencio. El aire era denso, pesado. Mis rodillas crujieron mientras me arrodillaba junto a Carter, arrancando raíces, quitando la tierra húmeda. Y entonces, Tud. Su pala golpeó algo. Nos detuvimos. Se inclinó, usó las manos para apartar la tierra, y lentamente sacó una pequeña caja metálica oxidada. Parecía una vieja lonchera. Tenía una cerradura, rota desde hace tiempo. Carter la forzó para abrirla. ¿Y dentro? Montones de papeles. Algunos amarillentos. Otros recién impresos. Metí la mano con los dedos temblorosos. Dentro de esa caja había documentos originales que mostraban que yo era la única propietaria de la casa. Un certificado de nacimiento, pero no el mío. Decenas de cartas de Geral para Elaine, muchas marcadas como devueltas al remitente. Una foto de una mujer joven que se parecía exactamente a mí, pero no era yo. Se me heló la sangre. Carter levantó el certificado de nacimiento. Ellen, este es de alguien llamada Mildred Elaine Baker. Nacida en 1941. Jade. Ese era mi año de nacimiento. Espera, susurré,
con el corazón latiendo con fuerza. Mi apellido de soltera era Baker. Llevamos el contenido directamente a Martín. Cuando vio la foto, entrecerró los ojos. Creo que esta es la esposa de Gerald, la verdadera Elaine. Pusimos la foto al lado de una mía de 1965. Increíble. Podríamos haber sido gemelas. Fue entonces cuando Martín dijo algo que me sacudió hasta lo más profundo. ¿Y si la obsesión de Gerald no es nueva? ¿Y si comenzó antes de que Thomas siquiera te conociera? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Gerald pudo haberte elegido, porque te parecías a su esposa, y si por eso aprobó que Thomas se casara contigo. No podía hablar. ¿Había vivido toda una vida construida a partir de la obsesión de otra persona? Más tarde ese día, Martín llamó con noticias. Un analista de escritura confirmó: el documento de poder notarial que presentó Gerald era falso. La firma no era mía. Había sido calcada, de un cheque que escribí en la iglesia hace 3 años. Por fin teníamos pruebas. Martín presentó una orden judicial de emergencia para que Gerald fuera removido de la propiedad. Pero la fecha de la audiencia no sería hasta el lunes siguiente. Era jueves. Quedaban 3 noches. Carter instaló cerraduras adicionales y una cámara de seguridad apuntando hacia mi porche. Esa noche, me quedé nuevamente en la habitación de invitados, intentando descansar. Pero a las 3 de la madrugada, la alarma de la puerta principal sonó. Carter bajó corriendo. La puerta estaba abierta. No había nadie dentro. ¿Y la cámara? Desconectada. Revisamos la copia de seguridad en la nube, y ahí estaba. Gerald. No forzó la puerta. Usó una llave. Esa mañana, no podía dejar de temblar. Me sentía mareada. Me dolía el pecho. No podía respirar profundamente. Mali llamó al médico, quien dijo que era un ataque de ansiedad. No había tenido uno en más de 40 años. Me dieron medicación y me dijeron que descansara. ¿Pero cómo iba a descansar? Gerald tenía una llave. Sabía dónde estaba. Y lo peor de todo, creía que yo era su esposa. Martín descubrió más cosas. Consiguió el expediente de Gerald del hospital tras la retención psiquiátrica de 48 horas. Resulta que Gerald les mintió a los doctores. Les dijo que yo era su hija, no su nuera. Dijo que yo era senil y paranoica y que a menudo pensaba que él me atacaba. Por eso lo dejaron en libertad. Le creyeron a él. El viernes por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un mensaje de voz. La voz era de Thomas. Mamá, he estado tratando de decirte algo sobre papá. Algo pasó cuando yo era niño. Si algo me llega a pasar, por favor, revisa la caja fuerte negra en mi armario. El código es tu fecha de nacimiento. Dejé caer el teléfono. Thomas había muerto en un accidente de coche. Pero ahora, ya no estaba tan segura de que fuera solo un accidente. Recibí un mensaje de voz, de Thomas, mi difunto esposo. Su voz, suave y temblorosa, decía: Mamá, he estado tratando de decirte algo sobre papá. Si algo me pasa, por favor, revisa la caja fuerte negra en mi armario. El código es tu fecha de nacimiento. Se me helaron las manos. Porque ahora tenía que enfrentar la pregunta que había evitado durante años. ¿Fue realmente un accidente la muerte de mi esposo, o algo mucho más oscuro? Carter me llevó de regreso a la casa, mi casa, por primera vez en semanas. Gerald se había ido, gracias a Dios. Su camioneta había desaparecido la noche anterior, y el sistema de seguridad que instalamos no mostraba actividad. Aún así, sostenía un bote de gas pimienta en una mano, y Martín había dispuesto que un agente hiciera guardia desde la carretera. Entramos en silencio al dormitorio que Thomas y yo habíamos compartido durante más de 4 décadas de recuerdos. La cama estaba intacta. El polvo cubría la vieja estantería. Su aroma ya no estaba, pero la sensación, ese silencio pesado, seguía allí. Abrí la puerta del armario. Allí estaba, una caja fuerte negra, tal como decía el mensaje de voz. Tecleé mi fecha de nacimiento,
11 de abril de 1940. Clic. Se abrió. Dentro, encontré un sobresellado con mi nombre, una pequeña memoria USB, un bloc de notas amarillo lleno de escritura. Y lo más inquietante de todo, una foto de Gerald y Thomas discutiendo en la entrada. El último día que los vi juntos. Abrí primero el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Mamá, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Nunca tuve el valor de decirlo en voz alta, pero sé que te diste cuenta de que papá no estaba bien. Nunca me trató como a un hijo, no de verdad. Siempre me llamó el error. Cuando tenía 8 años, me encerró en el garaje toda la noche. Dijo que era porque derramé su whisky. Empeoró. Empezó a seguirte por la casa, a observarte, a hablar de cuánto te parecías a mamá, su esposa, Elaine. Decía que eras su reencarnación. Creo que por eso me dejó casarme contigo, porque te parecías a ella. Pero cuando le dije que quería mudarme contigo a Maryland, amenazó con terminarlo todo. Empecé a tomar notas. El USB tiene grabaciones. Necesitaba pruebas, por si alguien dudaba de lo que él era capaz. Te quiero, mamá. Ojalá te lo hubiera dicho más. Thomas. Me derrumbé llorando. Ese hombre, ese monstruo, había aterrorizado a su propio hijo, solo porque yo me parecía a su esposa muerta. La muerte de Thomas siempre había sido considerada un accidente extraño. Tarde en la noche. Carretera mojada. Choque frontal contra un árbol. Pero ahora, recordé algo. Esa mañana, Thomas estaba nervioso. Distraído. Revisaba su teléfono constantemente. Me dijo que tenía asuntos con papá. Cuando le pregunté qué tipo de asuntos, solo me besó la frente y dijo, algo que termina esta noche. Y ahora sé por qué. Había planeado enfrentar a Gerald. Y unas horas después, estaba muerto. Carter me ayudó a reproducir los archivos del USB. Había 3 grabaciones. En la primera, Thomas grabó una llamada. Thomas, no puedes simplemente fingir que mamá volvió. Gerald, no lo entiendes. Ellen es Elaine. Me la quitaste. Nunca debí dejarte casarte con ella. Thomas, te juro que si no paras, le contaré todo. Gerald, si lo haces, desearás no haberlo hecho. En la segunda grabación, Gerald hablaba solo, murmurando en voz baja. Ella volvió a mí. El Señor me la devolvió. No dejaré que nadie me la quite de nuevo, ni siquiera Thomas. La tercera duraba solo 10 segundos. Solo se escuchaba el sonido de un motor de auto encendiéndose. Y alguien decía en voz baja, esta noche termina. Llevamos todo, cartas, grabaciones, documentos, a Martín. No perdió el tiempo. Esto ya no es solo manipulación emocional. Es evidencia criminal. En pocas horas, un juez firmó una orden de protección y una moción para recuperar el control total de mi propiedad. Y por primera vez en semanas, pude respirar. Pero solo por un momento. Esa noche, recibí un paquete en el porche de Carter. Sin remitente. Solo una caja marrón simple con mi nombre escrito a mano. Dentro, una foto quemada de Thomas. Una sola rosa. Y una tarjeta que decía, la perdí una vez. No otra vez. Grité. Carter tomó la caja y llamó al sheriff. Buscaron huellas. Las de Gerald estaban por todas partes. Pero él no estaba en ningún lado. Había desaparecido. La noticia se esparció rápidamente. Especialmente después de que Martín filtrara de forma anónima las grabaciones a un periodista local que había cubierto el accidente de Thomas años atrás. De repente, todas esas personas que pensaban que yo estaba siendo paranoica cambiaron de opinión. Las señoras de la iglesia trajeron cazuelas. Veteranos locales vinieron a orar conmigo. Incluso el sheriff vino en persona para asegurarme que ahora vigilaban mi casa las 24 horas. Pero había una cosa más en la caja fuerte que no había notado. Detrás de los documentos,
pegada bajo la tapa, había una fotografía antigua. Una que nunca había visto antes. Mostraba a Gerald, de pie frente a una vieja camioneta. Y dentro de la camioneta, Elaine, embarazada, sonriendo. Pero la foto tenía algo más. Una fecha, 1965. Y un segundo hombre, con el rostro rayado, excepto por una cicatriz familiar en su barbilla. Una cicatriz que Thomas tenía. Una cicatriz que Gerald nunca tuvo. Se me encogió el estómago. Miré a Martín. Y sí, Gerald no era el verdadero padre de Thomas. Él miró la foto. Y susurró, Ellen, eso lo cambia todo. Martín no perdió el tiempo. Ordenó una prueba de ADN usando cabellos de un viejo recuerdo de Thomas que yo tenía, su cepillo de la infancia, y muestras de los archivos médicos de Gerald. Esperamos 3 días. Apenas dormí. Apenas comí. El estómago se me retorcía cada vez que pensaba en ello. Cuando Martín llamó, ya sabía lo que iba a decir. Ellen, el ADN lo confirma. Gerald Monroe no es el padre biológico de Thomas. Se me cayó el teléfono. 45 años de matrimonio. Una vida entera de mentiras. Me había casado con un hombre cuya identidad estaba ligada a una historia falsa. Recordé el día en que me casé con Thomas. Gerald no llevó a su hijo al altar. Ni siquiera sonrió en las fotos. Solo se quedó de pie a un lado, con los brazos cruzados. En ese momento, pensé que era porque no le caía bien. Pero ahora me preguntaba, ¿era otra cosa? ¿Resentimiento? ¿Vergüenza? ¿Celos? Hicimos zoom en la foto de la caja fuerte. El hombre al lado de Elaine tenía una pista más, una placa militar asomando por debajo del cuello de su camisa. Mejoramos la imagen, y Martín usó algunos contactos en el BA para rastrearla. 2 días después, me llamó con el nombre. Joseph Clyde Redding. Un veterano de Vietnam. Murió en un accidente de construcción en 1974. ¿Y adivina dónde? Rochester, Minnesota. La misma ciudad donde nació Thomas. Ahora todo tenía sentido. Elaine había estado enamorada de Joseph. Quedó embarazada de su hijo. Pero por razones que quizá nunca sabremos, terminó casándose con Gerald. Y Gerald crió a Thomas como suyo, pero nunca lo vio como un hijo. Solo como un recordatorio. Del hombre que le robó a su esposa. De la vida que nunca tuvo. Así que odiaba a Thomas. Y se obsesionó conmigo, porque me parecía a Elaine. Finalmente llegó la fecha del juicio. Gerald se presentó. Se veía más delgado. Sin afeitar. Sus ojos tenían esa misma niebla salvaje que recordaba de la noche en que me encerró en mi habitación. Me senté al otro lado de la sala, escoltada por Martín y 2 agentes. El juez leyó las pruebas en voz alta. Documentos falsificados. Imágenes de seguridad. Las grabaciones. La prueba de ADN. Y la carta de Thomas. Gerald permaneció en silencio. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se puso de pie lentamente y dijo: «Ella es mi esposa. Volvió a mí. El Señor me la envió. Y se llevó a mi hijo porque me traicionó». Hizo una pausa, y sonrió. «Ahora solo estamos tú y yo, Elaine». Me estremecí. La sala del tribunal también. El juez concedió una orden de restricción permanente. La restitución total de mis derechos sobre la propiedad. Y recomendó el internamiento psiquiátrico involuntario de Gerald. Sería enviado a una institución de tratamiento a largo plazo. Pero incluso cuando los agentes lo escoltaban fuera, se volvió hacia mí y dijo: «Te esperaré. Incluso en la próxima vida». Había terminado. Pero no del todo. Las pesadillas no desaparecieron de inmediato. Aún cerraba cada puerta con doble llave. Aún me sobresaltaba cada vez que el viento sacudía una ventana. Pero regresé a casa. Carter y Mali me ayudaron a replantar el jardín de rosas. Quemamos las fotos antiguas. Donamos las pertenencias de Gerald.
Conservé la carta de Thomas en un marco de vidrio junto a mi cama. Y conservé la caja fuerte, nunca más cerrada con llave. Porque los secretos crecen en el silencio. Y yo nunca volveré a quedarme en silencio. Me llamo Ellen Monroe. Tengo 83 años. No soy Elaine. Soy una sobreviviente. Una madre. Una esposa de un hombre que me amó a pesar de su dolor. Y una mujer que enfrentó la obsesión y se negó a desaparecer. Pensé que envejecería horneando pasteles, leyendo la Biblia y muriendo tranquila en mi cama. Pero la vida me dio otra cosa. Una lucha. Una voz. Y una razón para seguir viviendo. 2 semanas después del fallo judicial, recibí una carta. Tenía sello postal de un hospital rural en Georgia. Dentro había una foto. Una mujer, mayor, rubia, de ojos amables, sosteniendo a un bebé. La nota decía: si estás leyendo esto, puede que compartamos algo más que el rostro. El nombre de mi mamá también era Elaine Baker, y siempre me dijo que tenía una hermana gemela en algún lugar. Había una dirección de retorno. Y un número de teléfono. Me miré al espejo. Mis manos temblaban. ¿Y si Elaine era mi hermana? Llamé al número. Mi voz temblaba mientras sonaba. 1 vez. 2 veces. Entonces, una voz suave y cálida con acento sureño respondió. «Hola, habla Grace». Hice una pausa. «Grace. Me llamo Ellen Monroe. Creo que podríamos ser familia». Silencio. Luego, ella soltó un suspiro. «Oh, Dios mío. Tienes la misma voz que mamá». Hablamos durante horas. Y cuando me envió por correo electrónico una foto antigua de su madre, Elaine Baker, a los 21 años, mi corazón se detuvo. Era mi rostro. Grace me contó todo lo que su madre había compartido antes de morir. Elaine y Ellen Baker eran gemelas, nacidas en 1940 en un pequeño pueblo de Arkansas. Pero durante la Guerra de Corea, el hospital tuvo un brote de sarampión. Su madre, abrumada, se vio obligada a enviar a una de las niñas, solo una, al norte, a vivir con un pariente en Minnesota por seguridad. Esa niña era yo, Ellen. Las gemelas debían reencontrarse después, pero la guerra, la pobreza y la tragedia lo impidieron. Su madre murió de neumonía. Su padre, alcohólico, nunca las buscó. Elaine fue criada en Georgia. Ellen fue adoptada en silencio en Minnesota por unos primos lejanos, y la verdad quedó enterrada. Ahora todo tenía sentido. Porque nunca tuve fotos de bebé. Porque mis papeles de adopción eran vagos. Porque Gerald me veía como un fantasma. Porque era la imagen viva de la mujer que perdió. Gerald conoció a Elaine en Georgia cuando ella era joven. Nunca le habló de su hermana gemela. Tal vez ni siquiera sabía que había sido de mí. Se casaron. Quedó embarazada, del hijo de Joseph, no de Gerald. Gerald crió a ese niño con amargura. Y cuando Elaine murió joven, a los 33 años, perdió lo único que realmente amaba. Así que años después, cuando su hijo se casó conmigo, una mujer que se parecía tanto a ella, su duelo se transformó en obsesión. Grace me invitó a visitarla. Carter me llevó a Georgia. Cuando entré en la pequeña casa de tablones justo a las afueras de Savannah, me paré en el porche y respiré profundamente. Y entonces abrió la puerta. Grace. Se parecía a una versión más joven de mí. El mismo cabello rubio con canas. Las mismas manos. Las mismas pecas. Nos quedamos mirándonos por un largo rato. Entonces susurró: «Mamá siempre decía que te reconocería por los ojos». Y nos abrazamos. No fue solo un abrazo. Fue volver a casa. Juntas, Grace y yo reconstruimos toda la historia. Gerald amaba desesperadamente a Elaine, pero ella nunca lo amó de la misma manera. Se quedó porque estaba embarazada y tenía miedo. Pero cuando Joseph murió, ella planeaba irse. Gerald lo descubrió. Así que la mantuvo aislada, controlada, muy parecido a lo que hizo conmigo. Y cuando ella finalmente murió, fuera accidente o no,
culpó a Thomas. Veía en su hijo la vida que Elaine habría tenido sin él. Por eso odiaba a Thomas. Por eso intentó borrarlo. Y por eso intentó reemplazar a Elaine, conmigo. Fui a visitar a Gerald una vez. Estaba en una institución, fuertemente medicado, sentado en una sala soleada rodeado de otros ancianos olvidados. Al principio, no me reconoció. Pero luego sonrió y susurró: «Elaine, volviste». No lo corregí. Solo dije: «Heriste a mucha gente». Parpadeó lentamente. Luego murmuró: «Solo intentaba mantenerla conmigo». «No soy ella», dije suavemente. Y lo dejé allí.